Bendiciones, amados hermanos. Vamos a dar inicio, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos conmigo. Padre Santo, venimos delante de ti en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Eres tan bueno con nosotros, tan misericordioso, tan amoroso. Bendecimos, exaltamos tu nombre, Señor. Te rogamos que nos guíes con tu Espíritu Santo a toda la verdad y que mis hermanitos sean edificados, Señor, con esta palabra. Tú nos das fundamento, Señor. Muchas gracias, Padre. Estamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos Gálatas capítulo 5, desde el verso 16. El título de esta transmisión es Obras de la carne. Este tema, hermanitos, va unido al fruto del Espíritu. También es un tema importante, profundo, hermoso. Así que tendremos que verlo en dos partes. Primeramente, las obras de la carne, para poder ahondar, hermanitos, y explicar claramente. Amén. Dice así, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Primeramente explicamos este verso 16 y 17, hermanitos. Muy importante es, ya que como se ha predicado aquí, principalmente en los días domingos, aquí en Ministerios Filadelfia, acerca de los inconversos, las personas no salvas, que ellos se rigen lo que es en su cuerpo y en su alma. Tienen dos áreas vivas. Pero nosotros, hermanitos, por ser hijos de Dios, nuevas criaturas nacidos en el agua y en el Espíritu, tenemos tres partes. Somos tripartitas. Y la gente de afuera, como lo fuimos algún día, mis hermanitos, escrito está que estábamos muertos en delitos y pecados, y que el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Bueno, ¿a qué se refiere que estábamos muertos? Muertos espiritualmente o muertos en el Espíritu. El área tercera, el área espiritual o nuestro espíritu, se refiere espíritu del hombre, espíritu humano. Hermanitos, los que son inconversos, no salvos, ellos en verdad, su espíritu está muerto, como lo estuvimos nosotros. Pero vino Cristo Jesús a darnos vida. Hoy nos llamamos nuevas criaturas, hijos de Dios. Y como está escrito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A esto el Señor Jesús también dijo, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y eso es lo que pasó con nosotros, mis hermanitos. Nacimos del Espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto y ahora está vivo. O sea, siendo tripartitas, las tres partes, las tres áreas de nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu, están vivas. Mientras los que no tienen a Cristo, los no nacidos de nuevo aún, solamente les funciona su cuerpo y su alma, pero espiritualmente están muertos. Lamentablemente así es, hermanitos, pero hay vida en Cristo Jesús, y por eso también está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, así se nos llama, nuevas criaturas, porque nuestro espíritu ya está vivo. Dice, y las cosas viejas pasaron, y todas son hechas nuevas. Nueva criatura, nuevo hombre. Y hermanitos, equivale a que nuestro espíritu ahora está vivo. Mientras
Los inconversos nada más vive su cuerpo y su alma, pero su espíritu aún no. Bueno, dándole esta introducción, hermanitos, ahora podemos entender ampliamente lo que está escrito. 16 dice: digo pues, andad en el espíritu. Y allí viene con mayúscula. Claro que se refiere al Espíritu Santo. Y hago la diferencia, hermanitos, de nuestro espíritu vivo, espíritu humano vivo, que se aúna al Espíritu Santo. Cuando en otras partes dice la Escritura que somos templo del Espíritu Santo. Esto es Dios Espíritu Santo. Bueno, dice aquí: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos cuerpo y también allí equivale la carne. El alma, hermanitos, aunque es interna y tiene que ver con la sangre nuestra y nuestro corazón también, pero lo que es cuerpo y alma están derivados. Y bueno, cuando se dice aquí la carne, abarca a los dos, cuerpo y abarca alma. También va a haber, hermanitos, pasajes donde hace la diferencia. Por ejemplo, se dice en Primera de Pedro que se abstenga uno de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es algo profundo, pero que sí, el Señor nos da la explicación, la interpretación y podemos entender. Pero para eso, hermanitos, tendremos que llegar a ese tema. Hoy vemos que sí, están aunados y, por así decir, involucrados entre ambos, cuerpo y alma. ¿Por qué? Porque los que se rigen por el alma se les llama carnales. Y bueno, también se les conoce como almáticos. Un cristiano almático es el que se deja llevar por los deseos de la carne. Es el que se anima y se desanima. Es el que depende de las circunstancias. Si está nublado, está triste. Si hace sol, está feliz. Eso es un carnal, que si le va mal, entonces está mal. Y el espiritual es todo lo contrario, hermanitos. Pero aquí dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Insisto, carne que está unida al alma. Ahora 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Deseos de la carne, por ejemplo, hermanitos, dormir, descansar. Y los deseos del espíritu son orar. Bien dijo el Señor Jesús, aclarando este mismo punto, porque les dijo a los discípulos que velen y oren. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Dice: a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. O sea, para la carne, hermanitos, tenemos que someterla hasta para buscar a Dios, hasta para venir al templo. La carne no quiere, la carne está cansada, está desanimada el alma. Uno quiere descansar, uno quiere comer cosas consideradas como naturales, pero sí, opuestas al espíritu. Nuestro espíritu quiere adorar, orar, escuchar, comer palabra de Dios, pero la carne se opone. 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. O sea, están opuestos, hermanitos. Ahora, esto, claro, si usted ya lo entendía, pues, hermanitos, es algo, pues, complicado. Pero si no lo entendía, se lo explico. Tenemos dos naturalezas contrarias en nuestro interior. Dos naturalezas que luchan una contra la otra. Tenemos espíritu, porque ya nacimos del espíritu, estamos vivos en el espíritu. Y tenemos carne. La carne quiere ir para una dirección, el espíritu para otra. La carne quiere una cosa, el espíritu quiere otra. Y el detalle es a quién
o a qué le vamos a dar lugar. ¿Quién va a prevalecer, nuestra carne o nuestro espíritu? Por eso, mis hermanitos, los que no entendían esto, hoy, gracias a Dios, llegamos a este tema, pero tal vez, hermanitos, se ponían tristes. Por ejemplo, una nueva criatura, un recién convertido o recién reconciliado con el Señor, tal vez se turbaba, se entristecía, porque no entendía cómo, si es que ya se arrepintió de sus pecados, todavía tiene ganas de pecar. ¿Cómo es que si ya había pedido perdón, confesado sus pecados, y Cristo le había perdonado y lavado con su sangre preciosa, todavía le llama o le jala el pecado? Hermanitos, y hasta muchos llegaron a pensar, oh, entonces esa obra no está en mi vida. Yo pensé que había cambiado. Yo pensé que había sido transformado. Yo pensé que el problema estaba resuelto. Y me encuentro que sigo teniendo ganas de pecar. Y se ponían tristes, mis hermanitos. Hasta llegaron a pensar que en verdad o no nacieron de nuevo, o Cristo no los transformó, o de plano que Cristo nunca los perdonó. ¿Por qué? Porque todavía tienen ganas de pecar. Todavía les llama la atención o el mundo o el pecado. Bueno, hermanitos, es una naturaleza actual. Pero acuérdese, lo que nace de la carne, carne es, y ahí está. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. Pero también en otra parte dice que hagamos morir los deseos de la carne. Claro que sí. Y la carne está viva. Esta batalla, mis hermanitos, va a concluir cuando el Señor transforme nuestro cuerpo a incorruptible. Pero mientras estemos en este cuerpo, a guerrear, a pelear, esas dos naturalezas siguen dentro. Y hermanos amados, por ejemplo, los judíos lo ven desde otro punto de vista, pero también espiritual. Por ejemplo, ellos a lo malo o al pecado o a la carne en el humano le llaman Yetzer Hará. Y a lo bueno, lo que nosotros hoy llamamos nueva criatura, ellos lo ven diferente. Ellos le llaman Yetzer Tov, con T-O-V, Tov. Yetzer Hará versus Yetzer Tov. Para ellos, Yetzer Hará equivale a inclinación mala y Yetzer Tov, inclinación buena, que ambos están dentro del humano. Ellos lo entienden así. Y claro, ¿por qué, hermanitos? Porque no aceptan el Nuevo Testamento, donde habló Cristo y habló el apóstol Pablo por el Espíritu Santo para aclarar nuestra nueva naturaleza, que somos nuevas criaturas en Cristo. Ellos no lo aceptan, mis hermanitos. Sin embargo, si diferencian y separan que dentro del hombre hay dos inclinaciones, uno para el mal, otro para el bien. Yetzer Hará, Yetzer Tov. Bueno, nosotros ahora, conforme a la Escritura, ya lo tenemos más aclarado, de que dentro de nosotros hay esas inclinaciones, como le llaman ellos, pero aquí le llama deseos de la carne, porque la carne está viva. Deseos del espíritu, porque el espíritu está vivo. O sea, aquí dice, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Ambos viven juntos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta parte, hermanitos, que dice para que no hagáis lo que quisierais, hace alusión a Romanos capítulo 7, donde explicaba también espiritualmente Pablo que no hace lo que quiere, y si hace lo que quiere, acepta que la ley es buena. Habla de la batalla precisamente con la ley de su mente y la ley de su carne, o ley del pecado. Y él quiere lo bueno, decía, quiero
sé hacer lo bueno, pero en mí no está el hacerlo, o sea, en su carne. A eso se refiere aquí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Qué queremos? Lo bueno. Queremos a Cristo, amamos a Dios, queremos honrarle, queremos serle gratos, pero la carne se opone para que no hagamos eso bueno que queremos. Ahora, dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Se acuerdan, hermanitos, de toda la insistencia de Pablo a través de este libro de Gálatas, carta a los Gálatas? Porque los estaban nuevamente jalando hacia la ley, desviando de la gracia. Bueno, aquí dice, no estáis bajo la ley. Habla del mismo tema y del mismo contexto. 19. Ahora va a aclarar, hermanitos, y va a dar una lista. Dice, manifiestas son las obras de la carne. Esto es lo que todo humano en su carne quisiera hacer, hermanitos. Pero ya leímos, no satisfagáis los deseos de la carne. No lo hagas. Está. Y como les mencionaba, hermanitos, para aquellos que no sabían y se ponían tristes en decir, no he cambiado, me sigue llamando lo mismo, sigo teniendo las mismas tentaciones, los mismos deseos, no he cambiado, no he sido transformado. No, mis hermanitos, no se ponga triste. Es que así es, tenemos las dos naturalezas juntas, pero depende de usted a qué área le va a hacer caso, a su carne o a su espíritu. Depende de usted. Dice el 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Y sigue la lista, hermanitos, pero voy explicando. Adulterio y fornicación, ambos de carácter sexual, pecados de atracción sexual, solamente que en diferente modalidad. Adulterio habla de casados, y fornicación habla de los que no están casados. Por ejemplo, la unión libre, eso, hermanitos, se le llama fornicar. Lo que el mundo le llama tener una aventura, hermanitos, es fornicar. Una persona con la que no está casada, y bueno, en el mundo se manifiesta mucho que una persona pudo haber o puede estar fornicando con muchas personas y no solamente una, al igual sea hombre o mujer. Eso es fornicación. Pero adulterio es cuando ya está uno casado, pero llega la infidelidad. A eso se refiere, hermanitos. Esos dos pecados son de la carne, son obras de la carne. Y dice, ahora inmundicia. Inmundicia es todo lo sucio, hermanos, lo horrendo, pecaminoso. Lujuria, deseo interno de la carne, lujuria. La idolatría, hermanitos, la palabra idolatría, sabemos que usted está identificado porque está escrito, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos. Cuando dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Oh, bueno, hermanitos, pero también en el Nuevo Testamento, hacia la iglesia, o sea, hijos de Dios, cristianos, está el mandamiento, no seáis idólatras. No seáis idólatras. La pregunta es, ¿cómo se le dice esto a un cristiano? Un cristiano que ya abandonó el mundo, ya se arrepintió de sus pecados. Es más, ya rompió, ya sacó, echó a la basura imágenes, estatuas, ídolos, todo ello. ¿Cómo se le pide a un cristiano que ya hizo esto que no sea idólatra? Ah, bueno. Idolatría, hermanitos, primeramente habla de ídolos. Y cuando en el corazón se forma
ídolos. Si hasta en el mundo, hermanitos, se usa la palabra idolatrar o ídolos, cuando dicen ese artista es mi ídolo, ese futbolista es mi ídolo, esa persona importante es mi ídolo, o es idolatrado. Bueno, ídolo es algo que se le da la importancia, la estatura, el nivel como para adorarlo. Hermanitos, en el mundo también, equivocadamente, claro, por ignorancia, hay familias, hay mamás, hay papás, principalmente, más dicho en las bocas de ellos, cuando dicen, adoro a mi hijo es mi adoración. O le dicen directamente a su hijo, yo te adoro, hijo. Hija, yo te adoro, eres mi adoración. Palabra incorrecta. Porque al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Bueno, de ahí se deriva la idolatría. Algo que se le ama, se le tiene tanta estima, se pone en un pedestal y, hermanitos, se le aprecia con exageración. Se convierte en ídolo. O sea, a un cristiano que se le dice no seas idólatra, quiere decir no pongas nada en tu corazón que le quite el lugar a Dios. Por ejemplo, sí existen ídolos espirituales. Aunque uno dijera, yo ya saqué imágenes, estatuas, dibujos, todo ello, ya no tengo nada en mi casa, ni siquiera crucifijos en la pared. Bueno, eso ya no lo tiene ni en su casa ni en sus paredes, pero en su corazón. Si usted le dio importancia a algo más que a Dios, por ejemplo, su familia podría ser su ídolo, su esposa podría ser su ídolo, su esposo podría ser su ídolo. Puede ser cosa o persona a la que estima tanto que hasta es capaz de hacer a un lado a Dios por eso, o por él o por ella. Entonces hay idolatría. Es tan ídolo lo que uno estima, ama, valora, como una estatua religiosa, como una de esas estatuas de Guadalupe, todo ello es tan ídolo, hermanitos. O sea, sí hay idolatría. Entonces, hermanitos, bueno, hemos escuchado el caso de Abraham aquí continuamente en Ministerios Filadelfia. ¿Por qué causa el Señor le pidió que sacrificara en holocausto a su único, al hijo de la promesa, a quien amaba, a Isaac? Para sacarlo de su corazón, hermanitos, y que el Señor Jehová siempre se quedara en el número uno, en el primer lugar. Y ya luego, como está escrito, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ahora lo que continúa, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, si Abraham corría el riesgo de idolatrar a su hijo Isaac, porque Abraham estaba anciano, los ancianos aman de una forma especial, no como una persona inmadura, no, aman de una manera muy especial los ancianitos. Bueno, y era el único hijo, y el hijo de la promesa tenido en la vejez, ¿cómo no lo iba a amar? Pero el Señor le pidió que se lo diera en holocausto. Holocausto es ofrenda del todo quemada. Entonces, eso tuvo que ver con sacarlo de su corazón para dárselo a Dios. Pero no se le fue quitado, claro que no, solamente, hermanitos, poner a Dios en primer lugar. Resumidas cuentas, eso es lo que hizo Abraham. Puso a Dios en primer lugar antes que el amor hacia su hijo. Y claro, se libró de la idolatría. Hay cristianos que aman tanto alguna bendición, alguna persona, algún hijo, padre, lo que sea. Pero el Señor ha dicho que primeramente se le ame a Él con todo el corazón, luego al prójimo ya, como a uno mismo. Bueno, eso tiene que ver que una de las obras de la carne es la idolatría.
20. Estamos en Gálatas 5:20. Idolatría, hechicerías, son obras de la carne. Enemistades, estar peleado con alguien, siempre con rencor, siempre con falta de perdón. Las enemistades son obras de la carne. Pleitos, peleas, celos. Se ha hecho la aclaración, hermanitos, en prédicas aquí, que hay celo santo, como el que tuvo nuestro Señor Jesús cuando encontró el templo y los atrios llenos de animales y cambistas. Bueno, el área del patio o atrios. Tuvo un celo santo que los sacó. Celo santo es bueno, es de Dios. Y usted puede tener celo santo. Hay celo por amor. Como dice la Escritura, dice en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. O sea, celos, podríamos decirlo así para hacerlo claro, celos buenos. Celos buenos. Ah, pero hay celos malos. Y esos son los que están aquí. Obras de la carne. Una esposa súper celosa. Un esposo súper celoso. Y esos celos ya son obras de la carne. No son celos buenos. No es celo santo tampoco. Son celos, por así decir, malos. Iras, arrebatos de ira, coraje, cólera, todo ello. Contiendas, pleitos, abarca todo eso. Divisiones, herejías. Herejía es pues un error doctrinal. 21. Envidias. Hermanos amados, mucho se ha definido hasta en el mundo acerca de la envidia. En el mundo han dicho que envidia no solamente es codicia o codiciar lo que el otro tiene, sino que uno quiere que el otro no tenga nada. O sea, no quiere que el otro sea feliz. Y hay muchas definiciones y ejemplos, pero claro que tiene que ver con la falta de amor hacia el prójimo, en primer lugar. Y eso deriva en más cosas, como no se le ama, no se goza uno cuando se goza el hermano o la persona o el prójimo. Escrito está, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Envidia es, hermanitos amados, un sentimiento horrible en contra del otro. La envidia, y claro, conlleva que no le ama. Homicidios, matar, usted sabe, está escrito no matarás, pero para el cristiano se le dice, el que aborrece a su hermano es homicida. Odiar a uno, a otra persona, es homicidio. Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanitos amados, está escrito que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, y ahorita también aquí lo veremos. Una orgía, una reunión colectiva, muchos teniendo sexo al mismo tiempo. Y hermanos amados, no en privado, no en su cuarto, no, sino muchos. Eso es una orgía. Dice, y cosas semejantes o parecidas a estas. Todo eso son las obras de la carne, hermanitos. Ahora dice, en cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tales cosas, mis hermanitos, esta lista que acabamos de ver, los que practican esto, no entrarán al cielo, no heredarán el reino de Dios. No se van a salvar. Y claro, por ende, hermanitos, se van a ir al infierno los que practican. Ahora, si se cometió esto, si se pecó, por eso está escrito en Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y también dice versos antes, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel
y justo para perdonarnos. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, aquí está escrito, los que practican tales cosas. Practican tales cosas. Hermanos amados, ¿qué quiere decir esto? El que lo vive, lo está haciendo, lo está practicando. Así lo encuentra el Señor, así muere, por ejemplo, súbitamente, repentinamente, murió practicando el pecado. O como muy comúnmente se dice, murió en pecado. Sabemos para dónde va. No heredará el reino de los cielos. Pero si oyó la voz del Señor, Él le llamó al arrepentimiento, le dijo, venid y poneos a cuentas. Le llamó, arrepentíos y convertíos, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Y usted oyó su voz y dejó ese pecado atrás, se arrepintió, lo confesó ante Dios. Entonces usted no está practicando, o sea, ese pecado no es vigente. A la verdad, pasó. Sí se hizo, sí se cometió pecado, sí, y trajo sus efectos y reacciones, o sea, consecuencias. Pero usted se arrepiente. La sangre de Cristo le limpia de todo pecado y usted se salva por Cristo Jesús, porque Él es el que perdona pecados, el quien perdona pecados. Ahora, mis hermanitos, si uno está incluido en esta lista que se leyó, no, hermanitos, no tema. Si lo hizo, venga a Cristo, pídale perdón. No vaya a pensar que lo hizo y ya no hay remedio. No, sí hay remedio, porque está escrito que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. Él no vino a perder las almas, sino a salvarlas. Así que, mis hermanitos, hay perdón. Arrepiéntase, confiese a Dios su pecado. Y, hermanitos, como dijo el Señor en varios casos, vete y no peques más. No peques más. No lo vuelvas a hacer. En otra parte habla de un personaje, se le conoce como el paralítico de Betesda, tantos años paralítico, y cuando tuvo otra vez, por así decir, el segundo encuentro con el Señor Jesús, porque la primera vez lo sanó, pero hubo un reencuentro una segunda vez, el Señor le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te suceda algo peor. Le aclaró, para que no te suceda algo peor. Entonces, hermanitos, si uno se arrepiente, ya dejar de hacerlo, dejar de hacer la obra mala, y el Señor ya le perdonó. En verdad, Él perdona, porque Él no quiere que nadie perezca, está escrito, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, la diferencia entre un pecado pasado, tal vez no con antigüedad, hermanitos, sino pasado reciente, pero confesado y arrepentido, sí hay perdón. A diferencia del que practica, lo hace y no se ha arrepentido y lo sigue haciendo y muy posiblemente lo seguirá haciendo, no heredará el reino de Dios. Si usted lo llegó a cometer, hermanitos, algo de lo que está aquí en esta lista, arrepiéntase, hay perdón en Cristo, hay salvación. Pero si usted lo practica y no se arrepiente, dice, los tales no heredarán el reino de los cielos. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, estamos delante de tu palabra. Mis hermanitos han escuchado tu palabra. Señor, si alguno ha pecado en algo de lo que está aquí escrito,
ten misericordia. Tu Espíritu Santo le redarguya, le convenza de pecado, quebrante su corazón. Mi hermanito, no endurezca su corazón, sino que oiga tu voz, que se arrepienta de toda maldad. Porque si sigue practicando esto, no entrará al cielo, no heredará tu reino, está escrito, Señor. Pero, como está escrito, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y dice tu palabra en Isaías que tú eres amplio en perdonar, y que como una nube deshiciste nuestras rebeliones por amor de ti mismo, y que vas a arrojar los pecados a lo más profundo del mar, para nunca más acordarte de ellos. Así, mis hermanitos, Señor, todos estén a cuentas contigo, no practicando actualmente ya nada de estos pecados, que todo quede atrás. Y como está escrito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Estas cosas viejas, Señor, que se hacían, pasen. Si mi hermanito, mi hermanita se arrepienten, seguramente pasaron estas cosas ya. Están en tus manos, mis hermanitos. Y si alguno confiesa sus pecados y te pide perdón, Señor, sabemos que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, lo está lavando, limpiando ahora mismo. Muchas gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, mis hermanas. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Tenemos servicio hoy al 20 para las 7. Le esperamos aquí en Ministerios Filadelfia. El Señor con usted. Amén.